oídos, todos tus sentidos cuando tú se supone estás dispuesto a descansar, cuando tú se supone estás dispuesto a dormir profundamente. ¿Qué es lo que hay ahí dentro de tu cabecita? Porque sabes una cosa, cuando nosotros estamos dormidos y lo estamos profundamente, nuestro cuerpo se está nutriendo. Pero muchas de esas veces, en ese estado en el cual se supone que tenemos que estarnos nutriendo, están sucediendo demasiadas cosas en nuestra cabeza y no permiten que nosotros descansemos. Hay tanto que saber acerca de este ciclo. Cuando nosotros empezamos en el proceso de dormir, los primeros 20-30 minutos son cruciales. Ahí hay un movimiento rápido del ojo, ahí empiezan a surgir, viene toda la información del día. A mayor estrés durante el día, mayor tiempo en la etapa de sueño REM, que es el movimiento rápido del ojo. Cuando nosotros empezamos a dormir, hay mucho movimiento de los ojos. Pero a mayor tiempo de estrés en el día, mayor tiempo del movimiento de los ojos. Entonces quiere decir que menor profundidad del sueño. Viene la segunda etapa del sueño en el cual tú inicias muy profundamente, pero empieza a trabajar ahí la información de tu subconsciente y que muchas veces, aunque tú pienses que hayas dormido, no dormiste, en la mañana te sientes mucho más cansado porque es necesario que el cuerpo vaya por lo menos entre 4 y 5 veces en la noche a la estadía de sueño profundo. Entonces ese es un estado de conciencia. Muchas veces no dormimos porque cuando el ser humano va a ese nivel que es el del sueño, vuelve al vientre materno. Y en el vientre materno tal vez fue rechazado. En el vientre materno tal vez fue lastimado. En el vientre materno tal vez recibió a través de las sensaciones de su madre mucho dolor. Eso es cuando estaba en el vientre. Pero cuando ya nació, ¿qué fue lo que recibió? Entonces, de acuerdo a cómo tú experimentes tu sueño, eso te dice demasiado. Hay mucha información ahí que tú puedes saber o conocer para el mejoramiento de tu vida. Si tú eres una persona que se le dificulta dormir, analiza qué pasó. Pero también el opuesto es negativo. ¡Ay, yo duermo hasta 10 horas a pierna tendida! No es normal tampoco. ¿Sí? No es normal. ¿Por qué? Porque en la edad, todavía hasta los 20, 21 años, el cerebro necesita que los jóvenes duerman bastante. Pero una vez pasando esa edad, si seguimos de largo durmiendo 10 o 12 horas, lo que tenemos es algo que se llama depresión. No queremos ver el mundo, no queremos ver la atmósfera que nos rodea y la rechazamos, entonces preferimos dormir. ¿Sí? Preferimos dormir. Yo sé que muchas personas van a trabajar temprano y de repente a veces estamos en la cama y se están durmiendo, pero yo que soy, que me dedico a analizar y a observar, muchas veces me he dado cuenta cómo un ser humano se empieza a dormir cuando empieza a decir algo que le duele. ¿De veras? ¿De verdad? Cuando empiezo a decir algo que le duele, ya me ven así. Sí, rarito. Bien, vamos a ver el último estado de conciencia que dice ahí, inconsciente. ¿Qué es esa parte inconsciente? Fíjate, lamentablemente, esa parte es cuando, por ejemplo, una persona se desmaya o cuando está bajo el efecto de anestesia para estar en una cirugía. Pero no solo es. El estado inconsciente es ese estado en el cual la mayoría de nosotros fluctuamos durante la vida. Vamos no de un nivel de conciencia a otro, lamentablemente, sino por lo general lo que hacemos es ir de un nivel de inconsciencia a otro. ¿Sí? Vamos de un nivel de inconsciencia a otro, vamos encontrándonos con golpes y porrazos y ahí le seguimos, estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces esos son los niveles de inconsciencia. La psicología tradicional nos habla de estos niveles de conciencia y nos lo puede demostrar a través de la tecnología maravillosa, los avances de la tecnología, pero esa es la psicología tradicional. Pero resulta que gracias a Dios no tenemos únicamente acceso a la psicología tradicional, tenemos acceso a la psicología humanista y transpersonal, que nos va a hablar de muchas otras cosas maravillosas. Cuando Dios lo vio, dijo, ¿sí? No dijo, no salió bien, hay que volver a hacer el amasijo. Vio que era bueno. ¿Sí?
El ser humano por naturaleza somos buenos. Lamentablemente las circunstancias adversas de la vida nos han hecho que a veces actuemos no como personas nobles. Entonces vamos a aprender en la segunda parte de la conferencia lo que nos dice la psicología humanista y transpersonal. Ahí vamos a tener un despertar de conciencia en el cual nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, pero a lo que realmente somos nosotros mismos, porque aquí estamos hablando de conducta aprendida, pero toda conducta que ha sido aprendida tiene una segunda parte que es maravillosa, puede ser desaprendida. Sin embargo, la conciencia es algo que tú no tienes que aprender, es algo que tienes que despertar. Entonces vamos a aprender a despertar nuestra conciencia en 10 o 15 minutos a más tardar. Vaya que va a ser nuestra conferencia. Vamos obviamente a seguir hablando acerca de lo que es el desarrollo mental. Ya lo abordamos a un nivel del órgano maravilloso que es el cerebro, pero no es lo único que podemos saber o conocer acerca de cómo mejorar la calidad de nuestra vida. Cuando nosotros iniciamos en un recorrido por el interior nuestro, ¿cómo lo logramos hacer? Pues gracias a nuestro cerebro, gracias a nuestra reflexión, gracias a nuestra inteligencia. Entonces aquí vemos que dice métodos para aclarar la mente y reorganizar la vida. ¿Por qué dirá para aclarar la mente? Porque justo ahí es donde tenemos registrada mucha información negativa, tóxica y destructiva que no nos permite en un momento determinado ver la vida claramente. Aunque algunos momentos o etapas de nuestra vida hayamos sentido que en realidad no vale la pena vivir, que la vida es difícil, la vida es la experiencia más maravillosa que el ser humano puede tener. Es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo vivirla? ¿Por qué no aprender a vivirla? Aquí dice algunas sugerencias es, número 1, el autoconocimiento. ¿Por qué? Para aclarar la mente necesito el autoconocimiento. Bueno, porque es la única manera en la cual tú te des cuenta qué es lo que está sucediendo en tu interior. Conociéndote a ti mismo es como tú puedes encontrar verdaderamente el camino de regreso a tu santuario interior, el camino de regreso a tu principio, o sea, el camino de regreso a Dios. Conocerte a ti mismo, porque de lo contrario no es posible. Aquí dice técnicas de psicoterapia. Nosotros todo el programa, porque tanto en el curso básico como en la escuela, como en todos los programas que hacemos, siempre estamos trabajando con diferentes técnicas de psicología aplicada, con la finalidad de que logremos sanar lo que hay ahí en nuestro interior de dolor. No hay otra forma de sanarlo, sino es a través de algunas técnicas. Tenemos trabajo en grupos. El trabajo en grupos ha sido un trabajo que se ha recomendado desde los años 70 aproximadamente, pero ahora se le está dando un impulso muy grande porque las escuelas de medicina, a nivel de la Escuela de Medicina de Harvard, se están dando cuenta que el trabajo en equipo, el trabajo en grupo es sumamente valioso. El hecho de que tú tengas la oportunidad de estar en un grupo en el cual tú te puedes identificar con los demás, en el cual se te permite hablar, en el cual se te permite externar lo que tú sientes, lo que tú piensas y aprender a través de lo que tú externas y aprender de lo demás, de todos los seres humanos que están compartiendo en ese grupo, es algo que verdaderamente es una terapia que funciona. Dice retroalimentación de este grupo, por ejemplo, es el grupo que nosotros tenemos para retroalimentarnos. Cuando nosotros venimos al curso, estamos haciendo una labor muy grande en nuestro interior a través de conocernos. Cuando venimos a la escuela, la labor es más profunda porque es más individualizada, está más directa a nosotros. Entonces, un momento en el cual nosotros podemos retroalimentarnos de la información que en un momento determinado es nutritiva para nosotros, pues es en este grupo. Luego tenemos lo que les había hablado de la psicología humanista y transpersonal. Aunque ahora está habiendo un gran despertar de conciencia en la comunidad científica, de todas maneras, alguna parte de la comunidad científica todavía mantiene cierto hermetismo
al hecho de entender y comprender la naturaleza del ser humano no como un mero robot. ¿Sí? El ser humano llegamos a la existencia, una criatura preciosa de Dios, pero con la información que vamos recibiendo nos vamos transformando en personas conflictivas muchas veces, en personas que atraemos hacia nuestra vida situaciones dolorosas, pero de todas maneras ahí en el interior hay una criatura que quiere vivir en armonía, que quiere vivir en paz. Entonces afortunadamente un grupo de psicólogos que se reunieron y dijeron: nosotros vamos a formar lo que se llama el grupo de la tercera fuerza, el grupo humanista, el que va a apreciar al ser humano como realmente es, desde su principio esencial. No solo vamos a tratar de ubicar al ser humano en cuanto a su conducta, en cuanto a su naturaleza humana, sino vamos a retomar conciencia y vamos a permitir que el ser humano se dé cuenta de que su naturaleza humana de alguna forma es consecuencia, de alguna forma es resultado, pero que el principio es esencial, que el principio es divino, que el principio es espiritual. Entonces eso es lo que nos habla la psicología humanista y transpersonal. Como ya estos niveles los vimos, ahora vamos a hablar del inconsciente colectivo. Cuando nosotros tal vez ya hemos pasado por un proceso en el cual tratamos de entender por qué yo pienso como pienso, por qué siento como siento y como resultado de ello, por qué me comporto como lo hago. Tal vez yo ya pasé determinado tiempo haciendo una labor, un trabajo conmigo mismo a nivel individual y seguramente habré tenido cambios que posiblemente los demás no quieran ver. No es porque no se me note, es porque los demás no están en el momento de poder darse cuenta de que a lo mejor he cambiado. Posiblemente lo que se me note, el cambio sea muy poquito y los del exterior digan: pero si me ha cambiado, viene yendo 3 años y no ha cambiado. Pero ¿sabes una cosa? Quien sí se da cuenta de lo que hemos cambiado somos cada uno de nosotros, porque solamente nosotros sabemos qué tan grande era el dolor que teníamos. Tal vez ni mi compañero de almohada sabe qué tan grande era mi dolor. A lo mejor ni mis hijos, ni mis padres, ni la gente más cercana a mí sabe el tamaño de mi dolor. Y yo sé que a través de este recorrido por mí mismo, por el autoconocimiento, he logrado liberar algo de la carga, aunque no se me note mucho. Posiblemente sí se me note, pero mi compañero o compañera no está en el momento de ver lo que yo estoy cambiando. ¿Es posible? Entonces, si yo sigo teniendo tropiezos, si mi vida sigue sin funcionar, y yo siento que a nivel individual yo ya logré hacer cambios, a nivel individual yo ya entendí que había unas actitudes que no eran sanas y yo ya logré cambiarlas, sin embargo mi vida todavía sigue sin funcionar. Entonces, ¿sabes una cosa? Tienes que ir a buscar la información en el inconsciente colectivo. Aquí. El inconsciente colectivo es esa parte en la cual está grabada toda la historia de la raza humana, en la cual está grabado muchas cosas que nosotros no tenemos necesidad de aprender, como por ejemplo la masculinidad, la feminidad, el sentido de solidaridad. Todas esas cosas vienen en el inconsciente colectivo. Vamos a ver, ¿por qué es inconsciente? Además, ¿por qué es colectivo? Es inconsciente porque no tiene relación directa con la historia de mi vida. No tiene relación directa con el momento en el cual yo nací y hasta este momento en el cual estoy. No. ¿Por qué es colectivo? Porque trabaja en grupos. Entonces, aunque yo a nivel personal ya haya logrado armonizar mi vida, posiblemente mis relaciones de pareja no están funcionando. Y a lo mejor mi pareja me dice: pues ¿para qué sigues siendo ahí? No te sirve de nada. ¿Sabes una cosa? Lo que tienes que hacer es, bueno, entender. Yo en realidad siento que he puesto mi 100%. Si no sientes que has puesto tu 100%, antes de proseguir, tienes que, si pusiste el 80, pon el 20 que falta. Si pon el 20 que falta, con la finalidad de que tú te puedas sentir en tu interior, yo puse mi 100%.
Si hasta ese momento las cosas no funcionan, entonces tú tienes que darte cuenta que la solución la tienes que encontrar en un grupo. ¿En cuál grupo? Pues en el primer grupo que forma la sociedad, es en la pareja. Si mi vida ya está funcionando bien a nivel personal, pero a nivel de pareja no, entonces posiblemente haya muchas cosas que cambiar en mi pareja, pero yo no las puedo cambiar, las tiene que cambiar mi pareja. Y si mi pareja no está dispuesta a cambiar esas cosas, bueno, pues entonces probablemente sea el momento de tomar decisiones. Yo no soy una persona que promuevo el divorcio, definitivamente no. Lo que promuevo es el respeto por la dignidad humana, el amor a sí mismo, el valor a sí mismo, la integridad de tu persona. Si tú estás conviviendo con un ser humano que no quiere aprender a respetarse, si tú ya aprendiste, tienes que tomar decisiones. Pero el divorcio no es la primera decisión, la primera solución. Desde mi punto de vista tiene que ser la última. Antes de llegar a ese paso, pueden haber muchas formas de entendernos y que ese sea la última. Si ya no hay arreglo, bueno, eso es parte del inconsciente colectivo. Vamos a pensar que no es nada más problema con la pareja. Yo ya armonicé mi vida y en realidad siento que en mi interior ya logré perdonar, ya logré pedir perdón, ya me perdoné a mí mismo. Pero igual, la familia a la que pertenezco no está funcionando en armonía, porque ese problema no es individual, es un problema de grupo, a nivel de grupo, a nivel de colección. Entonces ahí para que esto se solucione, tiene que haber la intervención o la disposición, pues, de todo el grupo, de todos los miembros de la familia, porque si no, entonces tú puedes solucionar lo tuyo y por eso solucionas bastante, porque el hecho de que tú a nivel individual te sientas mejor, eso beneficia muchísimo tu estabilidad, tu armonía. Pero a nivel familiar hay muchas cosas que nosotros muchas veces experimentamos y es doloroso. Es doloroso sobrevivir en el seno de una familia que no es funcional. Pero ¿cómo hacer para que mi familia entienda? A lo mejor uno o dos ya están aprendiendo a vivir y están aprendiendo a amarse, a respetarse, pero a lo mejor somos 10 en la familia y los otros 5 no quieren aprender. Vas a seguir trabajando sobre ti mismo. Y al seguir trabajando sobre ti mismo, vas a empezar a cambiar tu entorno, porque mente solo es una. A través del inconsciente colectivo es la manera en la cual nos enlazamos a la conciencia cósmica o universal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero saber de nadie. No necesariamente. Tú sigue trabajando desde ti. Sigue trabajando desde ti y en un momento determinado tu familia se va a armonizar. Tu familia seguramente va a empezar a ser bendecida y va a empezar a ser beneficiada con el cambio que tú estás teniendo. Porque el cambio es a nivel mental, emocional y físico. Y todo eso vibra. Otro grupo puede ser la raza a la cual pertenecemos. ¿Cuántas veces nosotros clasificamos determinadas razas? Vamos contra determinadas religiones, vamos contra determinadas ideologías, cuando en realidad formamos parte de esa ideología, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta. A nivel de raza formamos parte. ¿Por qué? Cuando un órgano en el cuerpo no funciona en armonía, los demás se alteran. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una comunidad de células vivas, funciona en unidad. Pero la raza humana formamos un cuerpo también. Entonces, cuando un órgano, cuando una célula de ese maravilloso cuerpo no está funcionando, entonces todos nos vemos perjudicados. Pero cuando un ser humano, aunque no lo creamos, con un solo ser humano que mejore la calidad de su vida, mejoramos toda la raza humana. Cuando una persona que tiene sentimientos negativos de venganza y quiere ir a quitarle la vida a otro, mejora y reflexiona y se da cuenta que ese no es el camino, mejoramos toda la humanidad. Y con mayor razón, si ese ser humano en desequilibrio es de nuestra familia sanguínea. Entonces, eso es el inconsciente colectivo. Cuando nosotros nos damos cuenta que no es posible que estemos separados de los demás, estamos interrelacionados
y que si uno de nosotros no está funcionando en armonía, afecta directamente a 300 personas a su alrededor. Porque alguien que sale en la mañana de su casa lastimado, sintiéndose mal, va a lastimar a los de su trabajo y a los que se encuentran en el camino y a todos los que lleguen a él durante el día, y son 300 personas, lo que está considerado que los sociólogos dicen que afectamos a nivel de la sociología. Ellos se encargan de eso y hicieron una investigación y se ve que un ser humano en desequilibrio afecta a 300 directamente. Imagínate indirectamente, al ser humano que tú afectas aquí en tu trabajo va a afectar a su familia. Entonces imaginémonos, pero también lo maravilloso es que al contrario también funciona. Con un ser humano que mejora, mejoramos todos. Si tú llegas a tu trabajo contento, respetando a los demás, sonriendo a los demás, entonces 300 personas alrededor se van a beneficiar. Entonces, eso es la maravilla de saber que formamos parte del inconsciente colectivo. Ese interés, ese deseo de ir más allá de mi propia estructura. Tengo que atreverme a traspasar las fronteras de mi piel y decir, bueno, tal vez, aunque mi familia no me note mucho que he mejorado, siento haber mejorado un poquito. Y a lo mejor a los de mi casa no me quieren oír, pero a lo mejor ahorita alguien sí me escucha. A lo mejor más a la redonda alguien se da cuenta que verdaderamente estoy queriendo hacer algo bien por él o por ella. Entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de eso, tomamos responsabilidad. No tiene sentido ir señalando al presidente de la República y señalando a X o Z. No tiene sentido. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú por el mejoramiento de la raza humana? Ahí entra el inconsciente colectivo, pero luego tenemos el supraconsciente. ¿Qué es el supraconsciente? El supraconsciente es ese estado de conciencia en el cual nosotros contactamos con nuestro hacedor. Dios obviamente está presente en todas partes, está vibrando en todas partes, pero para que nosotros realmente contactemos con Él, es necesario estar dispuestos a entrar en ese nivel de conciencia llamada supraconsciente. Eso no quiere decir que solamente los grandes místicos de la humanidad pueden llegar a ese nivel. Claro que no. Nosotros, cuando nosotros nos disponemos a entender, a comprender, a ser bondadosos, a ser fraternos, a ser cariñosos, a ser respetuosos, a ser amables, en ese momento estamos realmente en ese nivel en el cual hay contacto. ¿Por qué? Porque el boleto o el pasaporte para llegar al estado supraconsciente es una palabra maravillosa que se llama comprensión. En la medida que tú seas capaz o estés dispuesto a abrir tu compás de comprensión, en esa medida van a fluir desde el interior tuyo y van a encontrarse con todas las maravillas que hay en el exterior, todo lo que tú quieras permitir de fluidos, de ideas y de conocimiento espiritual, de conocimiento nutritivo. Tenemos ahí la conciencia transpersonal. Cuando nosotros podemos sentir no involucración con los demás, sino compasión por los demás. En ese momento estamos teniendo una conciencia que va más allá de mí. Es una conciencia en la cual no me voy a poner en contra de la guerra, sino a favor de la paz. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros nos sentimos muy bien porque nosotros somos, yo estoy en contra de la guerra. ¿Sabes qué? No es suficiente estar en contra de la guerra, es necesario estar a favor de la paz. Eso es lo importante, porque cuando nosotros únicamente no estamos a favor de la guerra, ¿qué sucede? No hacemos nada. No estoy a favor de la guerra, qué bueno, pero tienes que hacer algo a favor de la paz. Es necesario que hagas algo a favor de la paz, porque si tú no haces algo a favor de la paz, esa acción que tú dejas de realizar, nadie más la va a realizar, porque el otro va a realizar la suya, pero la suya unida a la nuestra va a fortalecernos de tal manera que podemos decir, mi conciencia es transpersonal, porque no viene el estado de conciencia llamado unidad, del cual vamos a hablar más adelantito. ¿Cómo yo puedo potenciar mi mente?
Tengo número uno que aprender. Número uno, que darme cuenta que hay información que a lo mejor nunca había escuchado, o que a lo mejor lo había escuchado pero no la había entendido, a lo mejor la había entendido pero no la había comprendido, y la comprensión es un estado de conciencia superior al entendimiento. Entonces voy a aprender estas 4 básicas. Dice relajación progresiva. Para que tú puedas realmente entrar en un estado de conciencia unitario, pleno, no tienes que recurrir a métodos como la hipnosis, por ejemplo, o como las drogas. La hipnosis y las drogas son formas de alterar la conciencia desde el exterior. Y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente de la cual yo me nutro, las dos son obviamente negativas. Yo creo que con respecto a las drogas todos estamos de acuerdo. Posiblemente con respecto a la hipnosis hay alguien que diga no, la hipnosis no es negativa. Pero ¿sabes una cosa? Los estudiosos del cerebro dicen que daña las células cerebrales, pero no solo eso. Sí es practicado con frecuencia. Pero no solo eso, traspasa el territorio de la conciencia. Eso es lamentable. Y muchas veces decimos no, la gente que sabe de eso dice no, porque nadie va a hacer bajo hipnosis lo que vaya en contra de su ética moral. Yo me pregunto, a los que ponen a ladrar como perros, a gatear ahí como un gato, ¿de veras querrá hacer eso? Yo no creo. ¿Sí? Es una falta de respeto a la dignidad humana que alguien entre en el territorio de tu conciencia. Pero también voy a decir otra cosa. No lo pueden hacer sin tu consentimiento. ¿Sí? No lo pueden hacer. Yo he estado con personas que se supone son excelentísimos para hipnotizar y a mí no me han hipnotizado. ¿Sí? Han hipnotizado 50, pero a mí no. Entonces, para eso es necesario que tú te dispongas, porque es un método que aunque lo nieguen, trabaja a base de sugestión. Y en la medida que tú seas una persona sugestionable, la hipnosis va a entrar en ti, va a hacer trabajo en ti. No voy a hablar más de eso porque es un terreno que no es mi terreno. Pero vamos a ver aquí. Cuando nosotros realmente no nos disponemos a aprender lo que es la relajación progresiva, la relajación progresiva lo único que es que tú, a través de usar tu razonamiento, te dispongas a aflojar tus músculos, a aflojar la tensión que hay en tu columna vertebral, la tensión que traemos del diario vivir. ¿Cuántas veces sentimos como que alguien nos trae así? ¿Sí o no? ¿Dónde se te acumula la tensión más? Entonces, la relajación progresiva lo único que es que tú, a través de tu conciencia, le vayas indicando a todas las partes de tu cuerpo que se relajen. Nada más, así, con que tú digas, quiero que mis pies se relajen, mis piernas, mis brazos, que todo esté flexible en mí. Esa es la relajación progresiva. ¿Por qué? Porque lo hacemos consciente. Entonces el cerebro está trabajando y el cerebro está mandando la orden a tu cuerpo. Le está mandando de que te relajes, pero muchas veces no queremos. Imaginación creativa, amigos. Cierra tus ojos y piensa que estás en un lugar maravilloso, en el cual ves una luz maravillosa, majestuosa, que viene hacia ti. Es la presencia de ese ser superior. Tenemos miedo, pero el miedo está basado en el desconocimiento. ¿Cuántas veces sí nos imaginamos tragedias? Pero imaginarte algo maravilloso no queremos. Cuando tú te imaginas, ¿quién se lo imagina? Tu cerebro. Entonces, fíjate, cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento es posible gracias a que hay combinación de fluidos cerebrales. Si el pensamiento es negativo, tóxico, destructivo, los fluidos cerebrales que se combinan son uno. Y si el pensamiento es maravilloso y favorable para ti, los fluidos cerebrales que se combinan son otros. Y la cantidad es otra. Entonces, al combinarse esos fluidos cerebrales, si tú te estás imaginando positivo para tu vida, esos fluidos cerebrales bajan a tu torrente sanguíneo, a todo tu sistema. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Yo pienso que no lo hacemos por desconocimiento. La meditación dirigida igual es entrar en ti, entrar en ese santuario interno en el cual tú estás directo con tu hacedor, en el cual no hay intermediarios. Obviamente la persona que está dirigiendo tiene que ser una persona en la que tú confíes, alguien
quién? Que te va a dirigir hacia tu santuario interior, que te va a orientar cómo lograrlo, las afirmaciones positivas. En lugar de afirmar, ir afirmando por la vida que todo está mal, vamos a afirmar lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque entre más seres humanos afirmemos que los seres estamos despertando la conciencia, que nos verdaderamente nos respetamos y lo llevamos a la práctica, cada vez más seres humanos se van a unir a esa conciencia colectiva y entonces esto va a ser posible. De lo contrario, no. Cuando nosotros desconocemos acerca de esto nos da miedo, pero fíjate, aquí tenemos cuando nosotros estamos dormidos se dan 4 etapas, como lo dije en la primera parte. En esas 4 etapas hay una que es la segunda etapa, que es el cerebro entra en un estado alerta, relajado. Pero eso nosotros no lo podemos lograr únicamente a través de dormirnos, sino a través de la meditación. Cuando nosotros meditamos 15 o 20 minutos por la mañana y 15 o 20 minutos por la tarde, lo que pasa es que el organismo lo interpreta como 4 horas de sueño profundo. Así es de que no hay, muchas veces nos quejamos, yo no tengo tiempo de dormir. Pero tienes tiempo de meditar, porque si tendrías que dormirte 6 horas, con 1 hora, media hora que te duermas y hagas 2 meditaciones, una en la mañana y una en la tarde, tu cuerpo va a estar bien reconstituido, va a estar descansado. A lo mejor esto nos da un poco de susto, porque a lo mejor nunca lo hemos hecho, pero vamos a ver aquí. Tenemos estos dibujitos. Estos 2 dibujitos son realizados en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Cuando ahí llega una persona en un estado alterado de sus emociones, hay un científico maravilloso que está a la cabeza de una investigación muy profunda acerca del cerebro y él los pone a hacer su dibujito. Los pone a hacer un dibujito de cómo se sienten. Y después de un tratamiento de determinado tiempo, los pone a hacer otro dibujito. Entonces, se ve cómo la persona va cambiando. ¿Qué va cambiando? La forma de percibir las situaciones de la vida. Porque posiblemente las circunstancias a veces en tu familia sigan. A lo mejor con tu pareja todavía no te puedes llevar bien, pero tu forma de percibir es muy diferente. La percepción de un ser humano es algo a lo cual nosotros muchas veces no le damos atención, pero cuando tú aprendes a percibir las situaciones de la vida, por muy adversas que sean, las percibes en su totalidad, te vas a dar cuenta cómo cambia tu vida. La percepción es esto. Nos vamos a ubicar aquí. El niño al ir creciendo percibe su ambiente, no solo al ir creciendo, desde que está en el vientre de mamá. Cuando el niño está aquí en el vientre de mamá, percibe su ambiente, pero cuando el niño nace, empieza a saber lo que es la profundidad, empieza a conocer su medio ambiente. Pero cuando el niño va creciendo, a lo mejor llega un momento en el cual ve la vida a través de este cristal, un cristal completamente empañado, y ve su vida así, algo desquebrajado. Entonces imagínate, ese ser humano, ¿qué va a pasar? Va a ver el total de su vida mucho más negro que blanco, mucho más oscuro que claro. Necesita aprender de sí mismo, aprender de la vida, con la finalidad de que el panorama de su vida sea mucho más blanco que negro, que sea mucho más claro que oscuro. Pero fíjate, ¿cuántas veces nosotros no somos bien rapiditos para sacar conclusiones? ¿Sí? Ay, es que no digo por eso. Ni siquiera sabemos por qué lo habrá dicho. Entonces sacamos conclusiones de la actitud de una persona, de la decisión de una persona, de la conducta de una persona, sin saber qué hay atrás de esa conducta. Muchas personas a lo mejor pueden percibir aquí 2 caras. A lo mejor algunas nada más perciben la copa. A lo mejor algunas percibimos las 2. A lo mejor aquí tú percibes una mujer joven y algunos percibimos una persona ya adulta. Pero a lo mejor algunos percibimos la joven y la adulta. Levanten la mano los que perciben una mujer joven aquí. No está. ¿Qué más no está? ¿Quiere decir que los demás perciben una viejecita? ¿Qué perciben? ¿Qué ven ahí?
Una persona grande. Habrá quienes perciben tanto la mujer joven como la mujer adulta, la mujer viejecita, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? En la percepción está la diferencia. Una misma situación puede ser percibida por un ser humano de diferente manera. Entonces, ¿cuántas veces damos por hecho las situaciones? Damos por hecho la actitud de una persona. No, es que lo hizo por eso, lo hizo por molestarme. Cuando no es real, cuando no es cierto. El día que aprendemos nosotros a percibir el total, dejamos de ser marionetas del destino. Hay gente que cree en el destino. De veras, es sorprendente, pero hay gente que cree en la lectura de la mano, del champurrado, del café, del chocolate, de la leche. Y lo que te leen es el bolsillo. O sea, no es real, no es real. Imagínate, si esas personas realmente conocieran el futuro, la gran mayoría de esas personas tienen una vida desastrosa. Porque es que si perciben el futuro, ¿por qué van por la vida sobreviviendo? Eso solo le pertenece a Dios. Solo Él sabe lo que va a pasar. Nosotros, ¿por qué? No, es un territorio que no nos pertenece. Pero con eso nos podemos dar cuenta si nosotros somos marionetas de la vida. Pregúntate. Yo soy quien lleva en mi vida a la directriz. Yo estoy al volante, o quién está aquí, quién es el pensador, o quién lleva el volante en mi cabeza. Yo, pero con la más mínima actitud de otra persona saltamos, y entonces es el otro el que lleva el volante en tu vida. Porque el otro no puede hacer que tú te reacciones, tú te reaccionas porque tú lo permites, porque tú realmente todavía hay muchas cosas que no has logrado entender de la vida. Entonces vamos a ser honestos con nosotros mismos. Ahí vemos una personita que está manejando en la cabeza de este señor. Entonces vamos a darnos cuenta, ¿hay alguien manejando mi vida? ¿Tienes el derecho, te informo que tienes el derecho de quitarle las llaves? No hay razón por la cual otro ser humano maneje tu vida. Tu vida la tienes que manejar tú, en relación directa con Dios. No hay razón por la cual otro ser humano lo haga. Entonces pregúntate y contéstate. Muchas veces estamos en contra de este tipo de terapias, del psicoanálisis. El ir y contar, no, que no voy a contar a nadie nada. Caray, si te lo estás contando a ti mismo a través de tus actitudes y tu vida está no siendo favorable, ¿por qué no disponernos? Entonces, para mí es maravilloso darme cuenta que estos son los trabajos que hace una persona de ciencia, un premio Nobel, una persona que trabaja para la Escuela de Medicina de Harvard. Y estos son los que hacemos en nuestra escuelita. Este dibujito del ego lo hizo Jack, por ahí está Jack. ¿Se das cuenta a qué grado los niños entienden lo que es el ego? El ego es nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar en negativo, no es alguien, es algo. Es nuestra forma de odiar, de tener resentimiento, de tener coraje, de tener frustración. Entonces el ego, ¿sabes qué va haciendo? Va poniendo como unos ladrillos alrededor de ti. Y si el primer daño lo recibiste al año de nacido, pone un ladrillo. Y cada vez que se repite el mismo daño, un otro va poniendo ladrillos. Y llega el momento en el que apenas te ves. ¿Sí? Un día en un curso, un niño de 4 años, por ahí está su mami, la vi por ahí, ya se me perdió, pero por ahí la vi. Yo iba haciendo este dibujito del ego y el niño iba haciéndole. Y cuando llegué al cuello le dije. O sea, los niños, un niño de 4 años. Es el niño de Beatriz, ya no la veo, pero bueno. Esto es el ego. Entonces, esto lo hacemos nosotros aquí. Le enseñamos al niño qué es. No es alguien, no es un fantasma. ¿Cuántos veces nos han asustado con el cuco? El cuco es la mamá. ¿Sí o no? Las actitudes de la mamá son más feas que las del que pudiera ser el cuco o el llamado cuco. ¿Sí? Entonces ese niño va fortaleciéndose y llega el momento en el que el niño no se ve. Ya nada más queda esa barda a su alrededor. Y para quebrar o desquebrajar esa barda, no es posible que lo hagamos desde el exterior. Por muchos marrazos que nosotros le demos, no se va a desquebrajar. ¿Quién la puede desquebrajar? Yo, desde el interior. Desde el interior yo tengo que golpear hacia el exterior a tumbar todo esto. Y por eso aquí lo hacemos a través de la terapia, psicoterapia. La misma niña hizo acá, mira qué radiante. Cómo contempla su esencia, cómo contempla lo que es el cambio. ¿Sí? Estas niñas están aquí desde muy chiquitas.
Entonces, nosotros hacemos en nuestra escuela este tipo de trabajos, pero son los trabajos que hacen en Harvard. O sea, ¿funcionará o no funcionará? Este señor dio esta información hace como 40 años aproximadamente y hoy la sigue dando esa maravillosa información y nosotros nos sentimos ridículos. ¿Es un dibujito? Hazlo. Dale a tu niño, a tu niña interna la oportunidad de que haga este dibujito y después pues a desintegrarlo, a desintegrar ese ego para que puedas surgir radiante como aquí. Dice aquí, para que nosotros nos dispongamos a ir a niveles de conciencia superior, es necesario que hagamos un recorrido por nuestra cabecita y nos demos cuenta cómo percibo la vida. ¿Cómo la percibo? ¿Como agresión o no? Nada más como una lección, como un maestro. ¿Sí? Dios no nos quiere agredir. Hay situaciones que nosotros experimentamos para que comprendamos y entendamos la naturaleza nuestra y la de Él y la del universo en general. Pero si nosotros nos damos a la tarea de sentirnos agredidos por esa situación, entonces no hubo lección, no hubo aprendizaje. Tienes que aprender a ver la vida de esa manera, de manera holística. Pero ¿sabes una cosa? Para ello tienes que retomar conciencia. Nosotros aquí tenemos un curso en el cual hacemos todos estos dibujitos. Pero ¿sabes qué? No puedes pretender, a ver, si tú tienes 43 años y meses como yo y pretendo que mi vida funcione de hace 3 meses hacia acá, que empecé a trabajar, no, tengo que darme cuenta que tengo que ir hasta acá. Estos son los genes. ¿Te das cuenta? Aquí viene la información, pero si hay alguna información no favorable que viene en mi familia, que viene en la información de mi herencia, ¿sabes qué tengo que hacer? Pintar, colorear estos genes, colorear estos bastoncitos, estas piececitas con mucho amor. Sentarme, poner una música tranquila, colorear eso y trabajar mentalmente por si hay algo que ahí viene de información negativa, como por ejemplo el cáncer. Entonces yo no quiero para mí manifestar el cáncer que viene en la información de mis genes. ¿Qué tengo que hacer? A través de mi imaginación creativa, disponerme a darle color a mi genética, a estos bastoncitos, con la finalidad de que sanen y que esa situación o esa información que viene ahí no se manifieste en mi vida. Pero aunado a ello, tengo que disponerme a perdonar, porque si no, no funciona. Pero no solo eso, tengo también que aprender a sanar el momento en el cual el óvulo de papá y el óvulo de mamá y el espermatozoide de papá se unieron y dieron por resultado una sola célula que fue el principio de mi vida. Y a través de un trabajo consciente tengo que ir a encontrar la memoria, la inteligencia celular. Las células, cada una tiene inteligencia. La inteligencia no está solo en la cabeza. La inteligencia está en cada una de los millones de células que hay en nuestro organismo. Porque si no fuera así, las células, ¿cómo saben qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo saben hacia dónde tienen que ir para ir formando nuestro cuerpo? Porque hay inteligencia. Tengo que sanar mis relaciones con mi padre, ya sea que haya estado cerca de mí o no. Ya sea que tenga yo problemas con mi madre, tengo que sanarlo. Tengo que sanar el momento en el cual estuve en el vientre de mi madre. Tengo que sanar todas las etapas de mi niñez hasta llegar a este maravilloso momento en el cual yo me doy cuenta que soy una niña que fui dañada, pero que no le voy a permitir al daño que hubo en mi vida que maneje mi vida, porque entonces ese daño va a estar aquí en la cabeza. Yo no quiero eso para mi vida. Entonces a todo esto nos tenemos que disponer, porque aquí hay 7 pasos hacia la conciencia superior. Aquí nos dice disposición plena. Si tú no estás dispuesto, desde ya te digo que no es posible lograrlo. Es necesario que te dispongas a aprender de tu vida, de las circunstancias, aprender de los demás. Es necesario que entres a ese estado que se llama atención consciente. Cuando una circunstancia o situación se presenta en tu vida, no la rechaces así como con odio, con coraje. No, en ese momento pregúntate, bueno, ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿Por qué esta situación se está presentando en mi vida? Llámese enfermedad, llámese conflicto, llámese lo que sea. Es posible, date la oportunidad de disponerte a entender que no es natural que tú estés enferma o enfermo. La naturaleza de tu cuerpo es para estar bien. Si tu cuerpo ha perdido su punto de referencia es porque tu cabecita la ha perdido. Entonces tienes que darte cuenta de esto, y esa es la atención consciente y el darse cuenta, la conciencia purificada. ¿Cómo podemos purificar la conciencia? A través de la limpieza mental.
No hay manera. Si hay mucha información tóxica en tu mente, tienes que purificarla. Tienes que hacer una limpieza de la mente. Tienes que atravesar o pasar por ese nivel de darse cuenta. ¿Te diste cuenta? Que no es natural que tu vida no funcione. Lo natural es que funciones en armonía, que vivas en armonía, pero vas a disponerte a desarrollar tu intuición. Cuando tú te dispones al desarrollo de tu intuición, lo que estás haciendo es decir, Señor, aquí estoy. Y permito que tu sabiduría, tu infinita bondad, tu infinita magnificencia, tu infinita potencia, vaya a mí. O sea, llegue, inunde todo mi ser y pueda yo dar manifestación de ello. Es el desarrollo intuitivo, la comprensión holística, ver la vida en su totalidad, no fragmentada. Esa es la comprensión holística. Disciplina y perseverancia en el sendero espiritual. Ay, no, es que yo fui un curso, como una semana me sentí bien. Mi vida, tenías 10 o 15 o 20 años sintiéndote mal. No es varita mágica. Tienes que permanecer en el sendero de la espiritualidad. Muchas veces les decía, a nosotros no nos agradan técnicas como estas, pero démonos cuenta, la ciencia está muy interesada en estas técnicas. Aquí vemos a una persona en un estado de meditación y el doctor haciendo un examen. Aquí vemos a esta persona está en estado de meditación y estas son las ondas alfa. O sea, las ondas que el cerebro produce cuando nosotros estamos relajados y tranquilos. Entonces, ¿por qué no permitirle a tu vida, a tu cuerpo, a tu organismo, a tus emociones, a tus pensamientos, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, aunque sea 5 minutos, entrar en este estado de conciencia que no es nada peligroso, que es un estado de conciencia al cual nosotros entramos cuando estamos relajados y tranquilos? Entonces, si lo haces poniendo tu voluntad en marcha, lo haces en la mañana y lo haces en la tarde, tu vida va a cambiar. Nos damos cuenta aquí, una persona que no se puede dormir, que se cuenta borregos. ¿Sí? ¿Por qué una persona que cuenta borregos después de un ratito, a lo mejor llega hasta 15 y se queda dormida? Porque la repetición enfada al cerebro. ¿Sí? Pero, fíjate, aquí hay algo maravilloso. No cuentes borregos, cuenta una palabra bella. Y cuando tú le informas a tu mente la repetición constante de una palabra favorable, no se aburre, no se enfada. Entra en ese estado superior de conciencia en el cual se permite llegar a un sueño profundo, pero de manera tranquila. ¿Cuál palabra podría ser? Dios, por ejemplo. Paz, armonía, amor, bondad, prudencia. Si soy una persona imprudente, voy a dedicarme a hacer mi meditación diciendo prudencia, más prudencia, y te aseguro que tu cerebro lo va a llevar a la manifestación. Entonces, en lugar de contar borregos, mejor cuenta algo que te beneficie, no que enfade tu cerebro. Aquí tenemos unos niños en meditación. ¿Cuántas veces nosotros la información nos ha hecho que si un niño se está portando mal, que si lo tienes lo apartas? ¿Sí? Fíjate qué maravilloso sería que los niños nos apartaran a nosotros cuando nos comportamos mal. ¿Sí? Que dijera, mami, time out. Y ahí se quedó. Porque eso les hacemos a los niños. Incluso para los grandes también lo necesitamos. Pero ¿qué tal si ese time out, si ese tiempo ahí especial, lo hacemos hacia nuestro interior? ¿Qué tal? Si nos atrevemos a quitar de la televisión los chismes, la información terrible que dan en los noticieros, atrevernos a apagarle y a entrar en nuestro interior. Muchas veces nosotros pensamos que esto solo es para estas personas. Ay, hombre, eso es para los monjes tibetanos. No, mi vida. Mira, aquí hay un grupo de seres humanos que en su tiempo de descanso, en un lugar muy grande que trabajan, tienen un salón de meditación. Aquí tenemos unos abogados de una corte que entre un descanso y otro se fueron a meditar. Tenemos personas que están privadas de su libertad y jovencitos de una escuela. O sea, esto es algo a lo cual no hay que tenerle miedo. Hay que conocer, ¿sí? Hay que conocer y darnos cuenta que no es únicamente para los de la religión budista. ¿Por qué? No, nosotros también tenemos derecho a aprender. Nosotros aquí tenemos un curso en el cual aprendemos de este tipo de disciplinas,
de técnicas que favorecen la estabilidad y el crecimiento o el despertar de la conciencia. Aquí tenemos unos niños nutriéndose, entendiendo que en su interior hay un ser maravilloso. Dice elementos básicos para despertar la conciencia superior. El punto número 1 es entendimiento de mi naturaleza humana. Si yo no entiendo mi naturaleza humana, no puedo comprender mi naturaleza divina. Muchas veces nosotros hemos oído el término desarrollo espiritual. En realidad es solo un término que usamos para decir que estamos aprendiendo acerca de la espiritualidad, pero el espíritu es de por sí desarrollado, no necesita más desarrollo porque es la esencia de Dios en nosotros, ya está desarrollado. Nosotros tenemos que crecer en comprensión, o sea, ¿en qué medida yo me doy cuenta que es real y verdadero, que el principio de mí mismo no fue mi naturaleza humana sino divina? ¿En qué medida yo me doy cuenta que soy un ser esencial antes que humano? Y es a través de mi ser humano como yo puedo manifestar al exterior o a mí mismo. ¿En qué medida me doy cuenta? En la medida que nosotros sobrevivimos, el ser humano que está consciente de su naturaleza superior cada vez más muestra armonía en su vida. Cada vez quiere menos pleito, menos guerra, menos conflicto, menos caos. Luego tenemos ahí que dice, otro elemento es práctica constante de la meditación autodirigida. Mientras que cuando iniciamos en este desarrollo, es importante que alguien nos dirija la meditación para que nosotros nos acostumbremos. Llega el momento en el cual ya no necesitas que una persona en el exterior dirija tu meditación. Tienes que aprender a meditar por ti mismo. Tienes que aprender a cerrar los ojos al exterior y tener ese encuentro con tu ser más alto, hacer esa reconexión con tu ser superior, con el nombre que tú le conozcas, con esa esencia máxima y universal, pero también conciencia de ser. Pero para tener conciencia de ser, hay que disponerse a querer ir por la vida haciendo, teniendo y figurando. Si tú eres una persona que estás dedicada nada más a hacer dinero, a figurar aquí, a figurar allá, a llenar espacios, entonces, ¿en qué momento vas a ser tú mismo? Es necesario disponerte a darte cuenta que la conciencia de ser no tiene nada que ver con las crisis en el exterior. A tu alrededor puede haber mucha crisis, pero tú puedes estar en paz contigo mismo. Esa es la conciencia de ser desde mí. Desde mí yo puedo ser canal de ese ser tan supremo y puedo dar manifestación de él. El silencio es a tal grado el bullicio y el ruido exterior al cual muchas veces estamos acostumbrados que nos cuesta demasiado experimentar el silencio. Hay salas preparadas para que tú escuches el silencio. El silencio se puede escuchar. Eso es maravilloso. Solo en el silencio puedes tener esa relación nítida y constante con Dios. Fluida. Gandhi, el gran místico, libertador de la India, tenía cada lunes su retiro al silencio. Y dice que cuando lo empezó a practicar, le costaba tanto estar callado que se ponía a una tela. Se ponía una tela para recordarse a sí mismo que tenía que estar en silencio. Y cuando las personas lo veían con su tela, ya sabían que no podían hablarle. Que tenían que comunicarse a base de escribirse. Pero llegó el momento en que fue tanta su desarrollo y su práctica que ya no necesitaba ponerse una tela. Ya nada más él sabía, hoy es lunes, y el lunes ya todos sus seguidores sabían que él no va a hablar, que él va a estar en silencio, porque decía, es la forma en la cual no me privo ni siquiera mínimamente de experimentar la presencia de mi Hacedor. Es la única forma en la que no me privo. Pero a muchos no nos gusta el silencio, no nos agrada. Y luego viene la conciencia de unidad. La conciencia de unidad, como lo mencioné aquí, es esa conciencia de que definitivamente, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo crea,
y aunque yo no lo sienta, las experiencias que yo estoy teniendo en mi vida, yo he colaborado para ellas. Pero de la misma manera yo puedo colaborar para armonizar mi existencia. Porque aquí hay diferentes niveles de conciencia. Fíjate cómo es que podemos hablar de la conciencia basándonos en algo material como es el órgano llamado cerebro. Pues precisamente porque ese órgano llamado cerebro tiene su principio aquí, el átomo maravilloso. Nosotros ahí lo vemos representado de esa manera, pero en realidad no se ve. La forma de la sustancia o ingrediente del cual está hecho todo lo que existe es algo que no se ve, se transforma nada más, es energía. Estos son nubes de energía, las tres partículas subatómicas que forman esta piececita, pudiéramos llamarla, son nubes de energía, pero esas nubes de energía vibran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro cerebro vibra, por eso ahí lo vemos. Tiene, a través de la tecnología, nosotros nos podemos dar cuenta que hay una vibración que se emite aquí cuando nosotros pensamos. Entonces no pretendas que tu vida tenga un desarrollo de conciencia, un despertar de conciencia si tú estás empeñado en seguir sobreviviendo, lastimándote a ti mismo, lastimando a los demás, pensando negativo de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Nosotros aquí vemos estos diferentes estados de conciencia maravillosos. ¿Y qué vemos aquí? Aquí empezamos desde el desarrollo cerebral del niño. Pero ese niño un día llega a ser adulto. O sea, nosotros. Entonces, toda la información que esa criatura recibió en su niñez, a través del desarrollo consciente, del despertar consciente de tu inteligencia superior, tú puedes transformar la información negativa, tóxica y destructiva que haya en ti. Puedes transformarla en conciencia superior. En ese momento vas a pasar a un nivel más de conciencia en el cual lo que se emite, las ondas que se emiten de tu cerebro son armoniosas. Pero va a llegar el momento en el cual tú trasciendas el órgano del cerebro y pases ya nada más a experimentar las nubes de energía que tienen su base en el átomo. Entonces ya aquí no va a ser algo que se va a registrar de esta manera con aparatos, no, aquí ya va a ser a nivel atómico y vas a disponerte a que esta energía maravillosa forme parte del contingente humano. ¿Por qué? Porque ya estarás plenamente consciente de lo que es el despertar del inconsciente colectivo, pero también ya estarás trascendiendo la conciencia de unidad, la conciencia transpersonal, y empezarás a dejar, este es un rostro que yo sé que desde allá tal vez no lo ven, pero vas a dejar de estar viendo las situaciones adversas de la vida y te vas a disponer a mirar hacia el punto de partida que es Dios. Fíjense, muchas veces hay personas que dicen, no me gusta que hable de Dios, es que yo no tengo nada que ver con Dios. ¿O sí? Fíjate, pero curiosamente resulta que cuando una persona se pone en manos de Dios, cuando una persona se entrega realmente a la experiencia de esa conciencia superior, mejora la calidad de su vida. ¿Cuál será la explicación? ¿De veras estaremos equivocados todos los demás? ¿Qué tal si en lugar de creer todo lo que yo dije esta noche la pones en práctica? ¿Qué tal si dejas de ver los errores de tu mamá, de tu papá, de tu hermanito, de tu hijo, del vecino, de todos? Y en lugar de enfocarte en esa parte adversa de la vida, te dispones a tener ese encuentro y a ver a esa conciencia superior, a experimentarla. El siguiente nivel de conciencia se llama luz y presencia. Y es cuando tú ya no te defines como un cerebro embotado de información negativa, cuando tú ya no estás nada más experimentando el envío de pensamientos positivos, sino ya eres todo un ser que vibre en positivo. Entonces este nivel de conciencia superior te va a hacer que tú te percibas como un punto de luz en el espacio, como un rayo de la presencia divina, de la presencia saladora, como tú le conozcas, a ese ser superior. Entonces, estos son los niveles de conciencia que nosotros podemos experimentar, y si nos damos cuenta, aquí está una imagen muy bella, es a papá, mamá con una criatura en el vientre. Esa
esta criatura y toda la imagen está llena, está rodeada de energía. ¿Por qué? Porque principiamos nuestro desarrollo humano aquí, sí, pero antes de ese desarrollo humano éramos aquí, luz, únicamente luz. Gracias. Entonces, en el momento en el que tú te dispones a perdonar a tus padres, a entenderlos, a comprenderlos, a vivir una vida armoniosa, porque tú te lo mereces, en ese momento tu conciencia superior empieza a tomar cierto sendero que siempre, no habrá nadie que te pare, ni el comportamiento adverso de otra persona te va a parar. Tal vez te va a detener un momento, pero ¿sabes para qué? Para retomar fuerzas, para retomar conciencia de que en tu interior hay un ser maravilloso y que tú lo que eres es luz y presencia, porque eres un rayo, una chispa de la luz divina. Entonces, esos son los niveles de conciencia que nos puede ofrecer el desarrollo de nuestra conciencia superior, pero jamás podemos pretender que solamente se va a dar por arte de magia. Es necesario, hubo alguien que le pidió a Dios sabiduría, discernimiento, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos realmente encontrar esa sabiduría, ese discernimiento, tenemos que disponernos e ir desde esa conciencia intelectual, desde esa conciencia humana a la luz y presencia. Hay mucho más que pudiera decir esta noche de lo que es la conciencia superior.